Saludos estudiantes. Como recordarán, en la actividad orientadora anterior abordamos aspectos relacionados con las adaptaciones celulares y la etiopatogenia de la lesión celular, tomando como ejemplo la hipoxia. Hoy continuaremos abordando este tema, específicamente los cuadros morfológicos, los trastornos funcionales, la evolución y las evidencias diagnósticas de la lesión celular. Para la mejor comprensión de estos contenidos, rememoren los conceptos: lesión celular reversible, lesión celular irreversible y muerte celular. Al concluir esta actividad, ustedes serán capaces de identificar los cambios morfológicos, macroscópicos y microscópicos de la lesión celular reversible, teniendo en cuenta la etiopatogenia, los trastornos funcionales y las evidencias diagnósticas. Identificar los cambios morfológicos, macroscópicos y microscópicos de la lesión celular irreversible, teniendo en cuenta la etiopatogenia, los trastornos funcionales y las evidencias diagnósticas. La lesión celular reversible se reconoce por dos cuadros morfológicos: la tumefacción celular, nombrada también cambio o vacuolización hidrópica por algunos autores, y el cambio graso. La tumefacción celular es la primera manifestación de casi todas las formas de lesión celular. Resulta de la pérdida de la función de las bombas iónicas de las membranas plasmáticas dependientes de energía. Los órganos más afectados son el hígado, el corazón y los riñones. Cuando están afectadas muchas células en un órgano, este aumenta de tamaño, de peso y se torna pálido y turgente. Al examen en el microscopio óptico se observan pequeñas vacuolas claras dentro del citoplasma. El cambio graso ocurre en la lesión hipóxica y en varias formas de lesión tóxica y metabólica. Los órganos más afectados son el corazón y el hígado, cuyas células dependen o intervienen en el metabolismo graso. En el hígado, la acumulación progresiva de grasa produce aumento de volumen y de peso, hasta de 3 a 6 kilogramos, tomando aspecto amarillo, blando y grasiento. Microscópicamente, se manifiesta por la aparición de vacuolas claras de diferentes tamaños en el citoplasma de los hepatocitos, que pueden llegar a romperse y formar quistes grasos. Para identificar el contenido de la vacuola, se utilizan técnicas especiales de coloración. Para corroborar si el contenido de las vacuolas claras intracitoplasmáticas es agua o grasa, se realiza la técnica de coloración especial rojo oleoso. Observen la grasa teñida de color rojo. Utilizaremos el hígado, por ser el órgano más afectado por el cambio graso, para explicar el papel de las evidencias diagnósticas en este proceso patológico. Las principales causas que producen cambios grasos en el hígado o esteatosis hepática son el alcoholismo y la dieta rica en grasas. Para realizar el diagnóstico de esta lesión celular reversible, se utilizan varios exámenes de laboratorio clínico que evidencian el daño estructural y funcional
y la ecografía como método imagenológico. En este proceso patológico, entre las determinaciones que se alteran, se eleva la actividad de las enzimas intrahepáticas aspartato-aminotransferasa y alanino-aminotransferasa. Aprecien en la ecografía hepática la imagen de color blanquecino que corresponde con una ecogenicidad aumentada del hígado compatible con esteatosis hepática. En relación con los cambios grasos, estudiarán los cambios morfológicos en el corazón, la etiopatogenia, la evolución. Deben rememorar el metabolismo normal de las grasas. Una lesión celular irreversible, seguida de muerte celular, es producto de la respuesta a un estímulo persistente o suficientemente intenso desde el inicio de la agresión. Existen dos patrones de muerte celular, la apoptosis y la necrosis. La apoptosis interviene en procesos fisiológicos y patológicos. Es una forma de muerte celular inducida por un programa intracelular estrechamente regulado. La necrosis siempre es un proceso patológico y se refiere a los cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en un tejido vivo, como resultado de la acción progresiva de las enzimas lisosomales. Los cambios morfológicos citoplasmáticos y nucleares de una célula necrótica al microscopio óptico son: en el citoplasma, aumento de la eosinofilia, aspecto homogéneo y vacuolado, como comido de polillas, y calcificación de la célula muerta. Los nucleares aparecen como uno de los siguientes patrones: pignosis, caracterizada por encogimiento nuclear y aumento de la basofilia; cariolisis, desvanecimiento de la cromatina; y cariorexis, fragmentación nuclear. Estudia las características al microscopio electrónico de la célula con lesión irreversible. Una vez que las células necróticas han sufrido estas alteraciones, el conjunto de ellas puede adoptar 4 patrones morfológicos básicos. Necrosis por coagulación, colicoactiva o liquefactiva, gaseosa y enzimática de las grasas. Necrosis por coagulación. Su causa más frecuente es la hipoxia e isquemia en todos los tejidos excepto en el sistema nervioso central. El patrón primario es la desnaturalización de las proteínas. Macroscópicamente, el aspecto del foco de necrosis varía con el tiempo de establecida la muerte celular. Si es reciente, se observa pálido, firme y algo tumefacto. Posteriormente, se torna amarillenta y se reblandece. Microscópicamente, la célula se torna eosinófila y conserva sus contornos. El ejemplo clásico de este tipo de necrosis es el infarto agudo del miocardio por oclusión de una de las arterias coronarias. Observen el área amarillenta de necrosis y en la vista microscópica la eosinofilia celular, la ausencia de núcleos y la permanencia de los contornos celulares, detalle conocido como imagen en fantasma o en lápida sepulcral. Estos cambios morfológicos requieren horas para desarrollarse. Por ello, cuando el paciente fallece en las primeras 8 a 12 horas de iniciada la lesión celular irreversible, no se detectan cambios macroscópicos ni al microscopio óptico. Las causas más frecuentes de necrosis colicoactiva son las lesiones isquémicas a nivel del sistema nervioso central, debido a oclusión arterial. Macroscópicamente, el área necrótica está reblandecida, con el centro licuado debido a la proteólisis y digestión progresiva por autólisis y heterólisis, convirtiéndose
en un líquido proteináceo que ocupa una cavidad quística. Microscópicamente, el contenido de la cavidad consiste en restos celulares necróticos y células gliales que contienen material fagocitado. Las imágenes muestran un área quística de infarto cerebral y sus alteraciones histológicas. La necrosis gaseosa es una variante de la necrosis de coagulación. Se produce por algunos microorganismos, especialmente el Mycobacterium tuberculosis. Macroscópicamente, los focos de necrosis son de color blanco amarillento, blandos, granulares, friables, semejantes al queso seco, bien delimitados del tejido vecino normal. Microscópicamente se observa el área de necrosis rodeada por una pared inflamatoria granulomatosa. En la imagen se observa el área de necrosis gaseosa en el curso de la tuberculosis pulmonar. En el curso de una pancreatitis aguda ocurre la necrosis enzimática de las grasas. Macroscópicamente se evidencian focos necróticos pequeños, firmes y amarillo blanquecinos, a nivel del tejido adiposo pancreático, peripancreático, mesenterio y epiplón, como resultado de una reacción de saponificación. Microscópicamente, los focos de células grasas necróticas presentan contornos vagos y presencia de depósitos de calcio granulosos basófilos y amorfos, llamados jabones, rodeados de una reacción inflamatoria. La necrosis, en su evolución, va seguida de inflamación local y del proceso de reparación. En el esquema se representa la evolución de la necrosis por coagulación en un infarto agudo del miocardio. Observen la célula del miocardio normal, la necrosis de coagulación en el área afectada con intensa eosinofilia entre las 12 y las 18 horas. La presencia de reacción inflamatoria a polimorfos nucleares neutrófilos en el área de necrosis aproximadamente a las 24 horas, seguido del proceso reparativo por cicatrización a partir de la tercera semana de evolución. El efecto de la necrosis celular sobre el resto del organismo depende de la necrosis extensa del epitelio tubular renal resulta en una insuficiencia renal aguda que puede provocar la muerte del paciente. El hígado es un órgano de gran reserva funcional, por lo que la necrosis tiene que ser muy extensa para que se afecte la función hepática. Una necrosis esplénica tiene poca repercusión funcional sobre el organismo, ya que la esplenectomía es compatible con la vida. El infarto cerebral con necrosis coagulativa puede dejar secuelas de incapacidad motora permanente porque las células nerviosas no pueden ser reemplazadas. A continuación expondremos las evidencias diagnósticas imagenológicas y de laboratorio clínico en los diferentes tipos de necrosis. En las necrosis, el aparato enzimático de la célula se destruye, por lo que las enzimas salen a la circulación general y su actividad puede ser evidenciada. Ejemplos: en la pancreatitis aguda, la amilasa y la lipasa séricas se elevan proporcionalmente a la intensidad del daño celular. Durante el infarto cerebral, la isoenzima creatina quinasa cerebral incrementa su actividad considerablemente en el plasma. Y en el infarto agudo del miocardio, las enzimas aspartato aminotransferasa, creatina quinasa miocárdica y láctico deshidrogenasa incrementan su actividad en el tiempo. El tejido afectado por la necrosis puede ser evidenciado por varios mecanismos de producción de imágenes. En esta resonancia magnético-nuclear de cerebro les mostramos un ejemplo de infarto cerebral con necrosis liquefactiva. Aquí te mostramos una tomografía axial computarizada abdominal, donde puedes observar un área de necrosis con hemorragia sobreañadida en la cola del páncreas, en el curso de una pancreatitis aguda. Esta imagen te muestra un rayos X de tórax, donde se aprecian en ambos lóbulos pulmonares superiores zonas de radiotransparencias rodeadas por radiopacidad, que corresponden a la necrosis gaseosa de un paciente que padece de tuberculosis pulmonar.
profundicen con el empleo de la literatura básica y complementaria en los tipos de necrosis, hagan énfasis en la etiopatogenia, los cambios morfológicos macroscópicos y microscópicos, la repercusión funcional, la evolución y las evidencias diagnósticas. Para la identificación de las alteraciones morfológicas producidas por la necrosis, utilicen las imágenes que aparecen en el material complementario. En la apoptosis, el otro tipo de muerte celular, la célula apoptótica se observa al microscopio óptico como una masa redondeada de citoplasma con coloración intensamente eosinófila y fragmentos de cromatina nuclear, y no se acompaña de reacción inflamatoria. Estudien las causas de apoptosis y las características morfológicas vistas al microscopio electrónico. Una vez abordados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Los cuadros morfológicos de la lesión celular reversible son la tumefacción celular y los cambios grasos con etiopatogenia y características morfológicas diferentes. Los cuadros morfológicos de la lesión celular reversible se caracterizan histológicamente al microscopio óptico por vacuolas claras intracitoplasmáticas que contienen agua o grasa respectivamente, las cuales se identifican a través de coloraciones especiales. La lesión celular reversible se acompaña de trastornos en la función de los órganos afectados. El cambio graso en el hígado se evidencia a través de los exámenes de laboratorio que exploran la función hepática y la ecosonografía. La necrosis y la apoptosis son patrones de muerte celular diferentes en cuanto a las causas, los mecanismos de producción y los cambios morfológicos. Los patrones morfológicos básicos de necrosis resultan de la desnaturalización de las proteínas o de la digestión enzimática de las células. Ellos son por coagulación, colicuativa o liquefactiva, gaseosa y enzimática de las grasas, con particularidades en cuanto a su etiopatogenia, morfología y evidencias diagnósticas, y similitudes en cuanto a los factores que rigen su evolución y repercusión funcional. En su estudio independiente, deben enfatizar en los cuadros morfológicos de la lesión celular reversible, la tumefacción celular y el cambio graso, y en las necrosis, teniendo en cuenta su etiopatogenia, evolución, trastornos funcionales y las evidencias diagnósticas. Como ejemplo de la necrosis de coagulación, observar imágenes de infarto agudo del miocardio. Su causa más frecuente es la isquemia por oclusión de las arterias coronarias, debido a las placas de ateromas. Lesión típica de la aterosclerosis, proceso patológico que abordaremos en la próxima actividad orientadora.